Listo, Perdón. grabando. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mediápolis número 11. Este es Mediápolis 11. Sí. Lucho, Andrés, Miguel. Sí, Creo que sí, sí. estamos de 11. aniversario. Digamos que sí. Estamos de aniversario. Estamos grabando en un jueves 13 de agosto a través, y lo pueden ver en YouTube o escuchándolo en nuestro podcast semanal. Hoy día no tenemos invitados, así que tenemos una pauta de temas. Queríamos partir con, a propósito de un artículo que publica el sitio Puro Periodismo, que depende de Alberto Hurtado, si mal no me equivoco, y que habla del panorama de los medios por los últimos despidos de los... en realidad, como por último son como de los últimos 5 años, 2007, 2020, ahí está, ahí lo estamos compartiendo. Lo que devela, abre algo que para nadie es un misterio, que es la crisis de los medios de comunicación. Son 2.460 profesionales desvinculados, en su gran mayoría, y más abajo está el gráfico del grupo de medios regionales del Mercurio, por ejemplo, otros grupos como también están las radios, despidos en Bio Bio, en Cooperativa, en televisión también, Canal 13, Mega, ahí están desplegados también por el grupo de medios. Sí, a mí me pareció, lo hablábamos antes de partir, que está bien, o sea, que una nota que está ok. El tema es que este tipo de notas deben ser más comunes, pero no se hacen precisamente por la fragilidad que hay, po. Y también por esa fragilidad también que hay desde las propias universidades en relación a su relación frágil con los medios que van a ser los empleadores de su estudiantes. Pero la pregunta es, si despiden a 2.460 personas y hay si mal no me equivoco, más de 40 escuelas de periodismo en Chile, salen más de 800 estudiantes graduados cada año, y malamente hay 80 plazas de trabajo en periodismo, de las cuales 40, seamos francos, son en medio, calidad, digamos. en medios. Claro, en medios, sean en calidad de semi-esclavo. No hay medio de trabajar. ¿Qué responsabilidad le podemos achacar o podríamos estarle pidiendo a las escuelas de periodismo para hacerse cargo en un escenario donde la oferta laboral es infinitamente menor a la cantidad de estudiantes que pueden hacerla? ¿Y por qué no están haciendo, por qué no están enseñando cosas que les permitan trabajar en otro tipo de producto o en otros cargos, en otras lógicas? Sí, yo Claro, creo que es la tormenta perfecta, más allá del estallido social que lo cita el estudio y la cuarentena, que en el fondo ha terminado por liquidar la publicidad en los medios. Acá hay un problema muy grave, que son las mallas curriculares de las escuelas de periodismo, que para cambiar una malla curricular te puedes demorar hasta 4 años, o sea, porque hay que pasar por un proceso burocrático, universitario, tradicional, que puede ser muy, muy bueno para una escuela de derecho, pero no para una escuela de periodismo. Y el segundo factor es que todo está mucho más rápido que antes, o sea, todos los movimientos, todos los cambios tecnológicos, de uso de herramientas, de la manera en que se interactúa, de la manera de construir audiencia, de cómo se está construyendo el mismo periodismo, ha evolucionado tan rápido. Entonces, con esos dos factores, lentitud de la escuela de periodismo y velocidad de la necesidad de conocimiento nuevo, es tormenta perfecta. O sea, la escuela de periodismo, si no se reajustan, si no transitan a un cambio relevante sobre la construcción de sus mallas curriculares, no, y además siguen apuntando a los medios de comunicación, cosa que también yo creo que es un tema, bueno, que tiene que ver con el cambio de la malla curricular. Entonces yo creo que la situación, yo no sé si la gente sigue estudiando periodismo o no, me imagino que hay gente que sigue Sí. apasionada por esta profesión, pero es complejo, o sea, yo creo que el escenario es muy complejo y espero que las escuelas de periodismo estén tomando la situación
como realmente tendrían que tomarla. Yo creo que es complejo cuando te hacen enseñar, porque me ha tocado hacer clases, ahora también me va a tocar hacer clases de radio, cuando te hacen en el enfoque de preparar gente para medios que cada vez existen menos o donde tienen menos posibilidades de ingresar, en el mismo formato de enseñar a hacer noticieros, ponte tú. ¿Cuál es el objetivo? Hacer noticias, hacer noticiarios, cuando la oferta laboral una vez salía es mucho más amplia, o sea, debiera apuntar, uno va a tener que buscar pega en mucho más lados que en noticiarios de tele, radio o prensa escrita, para hacer diarios o noticias en la tele o en la radio, mucho más allá, y ahí es donde no sé si estamos suficientemente preparados, como decía Miguel, para otros productos. Claro, o sea, tiene que ver con desde habilidades de emprendimiento y obviamente la gracia es que no sea una cuestión que pasemos como de una malla a esta otra malla de manera monolítica igual, porque esto tiene que ver con que sea estricto pero flexible. De partida, pensar en una carrera de periodismo que dura 4 o 5 años es un absurdo, aquí en la Quebrada la Ají. Tener, como ocurre en la mayoría de las escuelas, que básicamente tú entras por un tubo y sales por el otro tubo, sin tener la opción de poder, por ejemplo, tomar clases de otras materias, otras para poder descubrir otros caminos de especialización, porque a lo mejor pues, quieres ser periodista y quieres escribir o quieres investigar, pero descubres que había una posibilidad de tomar clases en física y eso te llevó a ser un periodista de ciencia un poco más complejo. O pensar en que para poder hacer periodismo se necesita producción, y esa producción a lo mejor es audiovisual, es de sonido, es de cómo armar el sitio web, es de métricas, es de 1000 cosas, y ese tipo de discusiones yo no las veo en las escuelas en general. Obviamente uno no puede ser así como todas, sino que en general. Y también, por otro lado, veo que hay un corset que es aún mayor, que yo lo llamo el Transantiago de la educación superior, que es el sistema de acreditación, que básicamente aplica el mismo sistema de medición a una carrera profesionalizante como la que es periodismo, con otra carrera que es académica de investigación y de papers, ¿ya? O sea, si necesitas que solamente tener profesores con magíster y doctorado, porque eso básicamente te rankea muy bien en la acreditación y en ciertos rankings, pero no tienes nadie que te pueda enseñar algo concreto sobre cómo reportear o cómo hacer radio, cómo hacer audio bajo presión, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Al final no está sirviendo a tus estudiantes, sino que está sirviendo al sistema de acreditación que asegura tu modelo para perpetuarte. Sí, Yo creo que no hay mejor momento para estudiar comunicaciones o sea, la gente que le apasionan los medios, los contenidos, la comunicación en general. Es increíble la cantidad de oportunidades, de espacios, de plataformas, de maneras de generar valor, digamos, de generar valor directo, ya sea a través de conocimiento, ya sea incluso a través de periodismo clásico o de muchas otras maneras. O sea, las herramientas de comunicación hoy día en distintos ámbitos, ya sea político, corporativo, obviamente en los medios, tienen mucho, mucho valor, digamos. O sea, hoy día me parece que es mucho más claro el valor que pueden aportar. Antes era eran mundos muy separados, digamos, y había había una ética y una cierta lógica donde nada se mezclara, digamos, donde ese era el valor. Y hoy día está todo mucho más mezclado, todo puede ser mucho más híbrido. Yo creo que es evidente que hay muchas oportunidades ahí. Y un poquito el discurso que muestra una profesión un poco empobrecida y que uno de hecho lo ve después, mucha gente que trabaja en comunicaciones, que es periodista como nosotros, o sea, y que está en el mundo corporativo, tienen que superar el complejo, digamos, de estar en deuda solo por el hecho de ser periodista, digamos, aun cuando aportan y generan un valor estratégico que es absolutamente brutal, digamos. Lo digo, digamos, con algo conocimiento, porque bueno, de la parte de la pega que hacemos en Conecta es permitir visualizar ese aporte, digamos.
mostrar cuál es el impacto de ese trabajo. Y me da la sensación de que se han expandido con un poco lo que describió Miguel, digamos, la cantidad de espacios donde es crítico la generación de contenido, donde antes para generar contenido solamente eran los medios, en cambio ahora tenían en marca, en espacios corporativos, en medios, en proyectos propios, y mezclar generación de contenido con, Claro, pero seguimos ¿sabes? enseñando para medios, po. Se sigue ¿Cómo? enseñando para Claro, medios. No para ese es el eso. problema. O Pero comunicación igual, estratégica. claro, claro, O medios efectivamente, o claro, comunicación comunicación estratégica. estratégica que en sí mismo son 25 cosas, pero a mí me parece un poco también esa discusión un poco vieja, porque yo cuando hacía clases, digamos, y Andrés cuando estaba a cargo de periodismo en la UDP, por ejemplo, me acuerdo que estas discusiones, me acuerdo haber participado en estas mismas discusiones, digamos, estoy pensando hace 10 años o más, digamos, y creo que hay un corset, digamos, que es económico y es institucional que impide eso. Y yo creo que efectivamente trabajando en liberar ese corset institucional, creo que se va a liberar y se va a mostrar un poco el nivel de oportunidades y el valor que se puede generar, que se puede crear. Absolutamente. Yo creo que a mí hay una cosa que también yo lamento de la escuela de periodismo, que no siento una renovación a pesar de los problemas, ¿cachai? O sea, en términos de generar laboratorios para producir cosas, investigar. La escuela, la encuesta, ya, la Portales tiene la encuesta de jóvenes que armamos hace 10 años y eso yo creo que es súper potente, pero en general con todo lo que está pasando, no hay una creación no siento que haya una discusión sobre lo que está pasando, o sea, que ellos lideren la discusión sobre lo que está pasando, que se transformen en, 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 en observatorios, Referentes, voces, claro. claro, observatorios, referentes, O sea, de lo que está pasando con ellos mismos, o sea, y lo que, o sea, puede haber un laboratorio de emprendimiento, como decía Miguel, puede haber un laboratorio de un montón de cosas que si tu malla curricular es media restringida y te obliga a moverte lento, buscar otras formas pero todavía estamos en una cuestión tan rara que todavía existen los premios periodísticos, ¿cachai? O sea, y que la gran como momento de difusión de la escuela, de algunas escuelas, son los premios periodísticos. Y Claro, y O sea el que, un frente, dato y el frente interno, agrégale además el miedo a la paralización, a paro. Este semestre, este año ha sido súper complejo porque se ha denotado, se ha visto, ¿no es cierto?, la desigualdad que hay también de acceso a materiales para trabajar. Los alumnos han estado estudiando en sus casas, no todos tienen, en términos prácticos, computadores para editar audio, video, como así clases de tele desde la casa, y ahí también hay como un miedo también, o sea, hubo o paro, sea, hubo universidades que pararon o sea, meses, hay, hay no, es que hay que escuelas, pegarle una patada en el culo, digamos, si es que no son capaces de hacer pero es que eso, la digamos. patada en el culo no es la de antes, lo que po. pasa es que hay escuelas que están secuestradas por sus estudiantes porque básicamente se corrió el cerco y Sí, que, po. y que, y que básicamente pasamos como muchas otras cosas, pasamos de básicamente de que sencillamente no se le prestaba ninguna atención a que hubo una pequeña revolución y de ahí para adelante no se ecualizó la cosa. Yo me acuerdo el año pasado haber hecho clases en una escuela en que, bueno, obviamente como varios pararon producto de la El revuelta, el estallido. estallido social, eh, y plantearon en un minuto porque el rector envió una comunicación no muy fina o no muy sensible, obviamente generó indignación y hubo como se paró un par de días, ¿ya? Pero la escuela rápidamente y la universidad atinó al respecto y ofreció, bueno, una serie de garantías desde que los que no pudiesen asistir a clases por problemas de distancia, de transporte y tal, no lo hicieran. O sea, básicamente que apoyo financiero, psicológico, etcétera, 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 que demostraba que había de parte de la universidad un interés por ver cómo se arreglaban las cosas dentro de esta situación nueva y cambiante. Y, y básicamente la asamblea planteó que no estaban dadas las condiciones, ¿ya?, para volver.
y estuvieron varias semanas sin hacer clase, yo diría que casi la mitad del semestre sin hacer clase, y, Hubo gente y que hizo resulta 7 que, semanas de clase, por resulta que ejemplo. muchos de los estudiantes que yo tenía en esa clase, pucha, vaya que les hubiese servido cada una de las clases que perdieron, porque las necesitaban. Entonces, cuando las escuelas básicamente se dejan avasallar solamente por los estudiantes cuando no hay una intención de diálogo, lo único que puede existir es que te sigan de esa forma. Yo creo que lo que va a ocurrir también es que las distintas escuelas el espacio es tan amplio que deberían trabajar en ciertas identidades. No sé, pues, estoy pensando así en voz alta y muy desde lejos, digamos, pero la UDP tiene profesores súper destacados en temas de investigación, digamos, y periodismo periodístico, digamos. Ok, ese puede ser lo digo, no sé, Slogan, ya. investigadores de periodismo, digamos. ¿Ah? El concepto Pero, Oscar Cortardo que cruza la ciudad y la nación, periodismo no, digo que periodístico. para diferenciar de periodismo o de periodismo de datos o esas cosas que, no sé, o los temas más corporativos, obviamente ahí incluso por otras características, digamos, la UAI o la Católica han hecho un súper buen trabajo, creo yo, en generar vínculos con las empresas. Ahora mismo estaba, ¿cómo se llama? Viendo un tema de periodismo de datos que estaba haciendo Carlos Franco, que incluso mencionaba lo de la experiencia de Poderopedia que había hecho Miguel antes. Pero, o sea, me parece súper valioso y me imagino que la gente que estaba ahí no son periodistas, digamos, era un curso, un taller de magíster, de posgrado, pero quiero decir que hay un montón de ámbitos, podría haber otros, no sé, me imagino que otras Bueno, Sebastián universidades tienen Valenzuela más, con todo el tema de redes sociales, Sí, po. claro, todo el tema de redes sociales, política, La política. Católica. todo lo que Sí, pueda ser como generación de contenidos para agencias digitales, o contenidos de rápido, masivo. Debería haber otra universidad que sea, no sé, me imagino, que tenga una identidad tipo UNIAC, digamos. Sí. ¿Cachai? Como hay un montón de ámbitos bien diversos y creo que todo el mundo está peleando un poquito por esta cosa, como dice la Natalia, de estar asociado un poco a los que llevan más periodistas a los medios, cuando es algo que ya no existe, digamos. O sea, los medios se acabaron. Yo estoy de acuerdo Antes contigo con estaba- que hay un mundo muy amplio para los periodistas ahora, pero también hay un mundo mucho más competitivo para los periodistas ahora. O sea, la gente que genera contenido, hay gente que es mucho más hábil que nosotros para generar contenido, maneja el contenido mejor que nosotros sin haber estudiado periodismo, maneja las plataformas mejor que nosotros. Entonces yo creo que igual hay más espacio, pero también hay más competencia. Hablemos de conspiraciones. El tema favorito de Andrea Azúcar. Andrea Azúcar está No, pegado con eso. ¿Qué significa QAnon, por De favor? verdad, en realidad yo no sé si se El llama Andrea fenómeno Azúcar. QAnon. no, QAnon. no. O sea, yo creo que los temas conspirativos en general siempre son súper entretenidos. Pues, o sea, desde, ¿se acuerdan ese gallo que salió después del atentado del 11/9 con la teoría de que no habían ocurrido los atentados? Y que el hombre El no del llegó a la Pentágono. luna y que Paul No, el del McCartney Pentágono. está muerto. Perfecto. Claro, bueno, pero la diferencia, digamos que todas esas conspiraciones un poco media ridículas antes no tenían impacto, digamos, en la realidad. Y ahora estamos viendo Ahora que llegan varias a la cosas política. están empezando a generar impactos reales, digamos. Sí. Ahora lo bacán de eso eh, es que es producible. No sé si vieron, hay una película que salió en Netflix que se llama Hater, ¿ya? Y Sí, pues, básicamente es como una polaca. empresa que está especializada en redes sociales, empieza básicamente a ocupar su expertise también para hacer operaciones de guerra psicológica. O sea, básicamente cuando hablamos de teoría de conspiración, de redes sociales, de fake news, todo eso, el antecedente es operaciones psicológicas en prensa y en comunicación y en medios. No. Claro, Es que lo construir entretenido, discursos. lo entretenido de QAnon, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, es que no es ninguna empresa y es básicamente gente, la gente común y Claro. corriente
de alguna manera... ¿Puedes contarle, explicar un poco qué es QAnon? QAnon es básicamente una agrupación vinculada a... Todo es cuestionable, dicen ellos. Todo puede tener otra historia, en el fondo. Y estos gallos nacieron en 4chan, que es un foro básicamente de fotos, y en el 2017 había varios non, pero había uno que se puso QAnon, un anónimo, un personaje que algunos dicen, por supuesto, hay teorías conspirativas con QAnon, que dicen que era un gallo de la CIA, un federal, alguien del gobierno, y se empieza a hacer muy popular este QAnon. Y poco a poco se empieza a transformar en comunidades. De hecho, hay un estudio de Facebook que salió esta semana que dice que las comunidades de QAnon empezaron a revisar las comunidades de QAnon dentro de Facebook. Se le acusaba mucho a Facebook de haber apoyado a QAnon, que tiene básicamente es bastante de derecha y ha apoyado teorías de extrema derecha, entonces está asociado muy a la fake news, por supuesto. Bueno, la cosa es que Facebook descubrió que empezó a escudriñar y había no solo cientos de grupos, sino que había miles de grupos y había millones de personas asociadas a los grupos QAnon. Que en el fondo se hicieron muy famosos con, ¿se acuerdan la pizzería Gate? ¿Cómo se llama? Era la Pizza Gate. Claro. Y en el fondo era yo no me acuerdo mucho, pero era... No, básicamente siempre vinculan a gente famosa a delitos raros para básicamente decirte que hay un ellos y hay un grupo de gente escondida tratando de manipularte, y lo que estaban tratando de decir ahí era que gente vinculada a los demócratas, digamos Hillary Clinton, tenían ellos un código para hablar que era en el fondo ¿cómo le llaman? Un ring, una sociedad secreta para abusar de niños. Cheese donde Pizza. estaba metida, claro. Era Cheese Pizza porque era child pornography. Claro, entonces básicamente estaban tratando de decir que y había una pizzería en Washington donde se supone que estaba ocurriendo esto, y esto empieza a crecer obviamente en redes sociales, hasta que de hecho aparece un tipo amenazando en esta pizzería, digamos, que era del primo del hermano, me parece, del encargado, de uno de los encargados del Partido Demócrata. Entonces por eso se hacía ese link. El tipo llega y amenaza y quiere entrar al subterráneo donde tienen encerrados estos niños para liberarlos. Amenaza a los dueños de la pizzería, que por supuesto no entendían nada, y nunca hubo un subterráneo, porque no existía un subterráneo en la pizzería, digamos. Esa es un poco el clásico algo habrá hecho, pero en versión siglo Sí, pero es XXI. tema de alto rating. No, claro, el punto es que QAnon empezó a crecer, estaban en las campañas de Trump, estuvieron en las campañas de Trump, después, ahora hay 3 candidatos al Senado de Estados Unidos que estado relacionados con QAnon. Hicieron un estudio, el New York Times, sobre los seguidores de Trump en Twitter, y había 23.000 seguidores que tenían alguna relación con, o se identificaban con QAnon. Supongo que Kamala no. Supongo que Kamala no tiene nada que ver. Por ahí. claro. Entonces, yo creo que lo interesante de esto es que hemos tenido acá ya algunos casos en Chile, o sea, salió el alcalde Jaue hablando de algunas teorías. ¿Cuál fue la teoría de Jaue? Al sionismo, o sea, el Confidencial, que no tenía nada que ver. Entonces, yo creo que Azócar finalmente... la tiró nomás y no dijo nada, no argumentó nada. Pero ¿cómo que no? Sí, lo estoy comentando, pues, o sea, y yo creo que lo que vamos a ver en política va a ser mucho de esto, porque en general todo lo que está pasando en política son fenómenos sociales que no son propios de las redes sociales, convengamos, sino que simplemente yo leí un artículo muy interesante que decía que las redes sociales no persuaden, como no persuade la política, como en general no persuade el arte, no persuade la sociología, bueno, la política, la religión, bueno, en fin. Pero sí lo que hace
es reunir a gente que ellos en el artículo decía gente un poco débil o que ha estado sometida debilitada por las mismas teorías conspirativas en toda su vida. Por ejemplo, que el cáncer lo produce la radiación, que la cuarentena la produce el 5G, Pero que ahí igual se caen algunas cosas porque, La porque, vacuna, autismo. la vacuna, porque ¿cachai? el movimiento antivacuna generalmente está compuesto por gente con bastante dinero y educación, ¿ya? Tipo. Y que negocia con la realidad como si estuviese negociando en una corte, como un abogado. ¿Cachai? O sea, Entonces, lo de la vacuna del autismo, yo en mi caso se lo escuché a tanta gente antes de vacunarme a Santiago, y gente como dice Miguel, no gente que tú dices, ay, este gallo no estudió nada, gente muy educada, con universitarios, ¿cachai? Y, o sea, y bueno, y lo que dice la teoría es que finalmente la gente ya está debilitada porque toda su vida ha estado, de alguna u otra manera, golpeado por teorías conspirativas en las cuales cree o no, pero de todas maneras se siente afectada y le es muy fácil llegar a una teoría de estas de la historia no está totalmente contada. lo que pasa es que Eh, ahora además es más fácil, pues acuérdate que antiguamente estaba como la revista La Ciudad de los Césares, ¿ah? Esas revistas medias apócrifas que existían en los kioscos, así como de los nazis, y todo eso que después se convirtió en libros bestseller en Chile de Baradit, de Ortega, de Basso y tal. Eh, pero ahora es mucho más fácil y además mucho más difícil identificar algo respecto a sus cualidades. Porque, por ejemplo, cuando alguien comparte algo que es evidentemente falso o es fácilmente identificable como que no es cierto, lo está compartiendo en el mismo formato y en el mismo soporte que está compartiendo algo verdadero. ¿Ya? O sea, en un WhatsApp va en el mismo estilo y en la misma dimensión y el mismo peso, la misma Uni 2D versus 3D, algo que es el WhatsApp de mi mamá que me dice, debes descargar el WhatsApp verde para que no te cobren por el WhatsApp rojo y no sé qué. Y después un artículo de New York Times. A propósito, este artículo de Atlantic que estoy mostrando, que se llama The Prophecies of Q, o las profecías de Q, va súper en línea con lo que estabas planteando tú, Andrés, y que es parte de una serie sobre pensamiento conspirativo en Estados Unidos. Bacán, porque el que leí yo era de esta autora, o sea, no era de esta autora, la citaban a ella como una experta en este tema. Sí. Claro. La Sí, Adriana Claro, la hay varios Muy bueno. elementos, hay elementos súper comunes, digamos, que son básicamente siempre es armar un nosotros versus ellos, sí, po. te esconden la realidad, ¿cachai? Los medios no te cuentan la verdad, los medios y los políticos, la élite no te cuenta la verdad, hay otra Los verdad. pastores te ocultan. Claro, Illuminati, y hay Illuminati. hay una El comunidad negocio hay una detrás de la comunidad que se arma. vacuna. Claro. Y lo otro es un poco lo que contaba Miguel, que básicamente del otro lado hay alguien interesado, digamos, hay intereses que están pugnando para estimular que se Claro, cree. hay deseo y necesidad. Sí. Exacto. Yo creo que está interesante, por ejemplo, la conexión, esto es una pura especulación, digamos, y igual de irresponsable que está. Pero interesante, me puse a ver, me pareció súper interesante el artículo de la tercera de Andrew Chernin, de este domingo, que contaba, él va al terreno a Curacautín y cuenta un poco qué fue lo que pasó o cómo se vivió. Y ahí hay La chica hartos que se dio elementos, por Cautín. exacto, y ahí hay muchos elementos que te llaman la atención y llaman la atención respecto a cómo se arma esto. Porque en rigor esto todo parte por una toma, digamos, como las que ha habido muchas en una municipalidad, y de hecho había muchas en ese tiempo, pero se empieza a armar algo con ciertos grupos que empiezan a hacer circular información en redes sociales, que dicen, oye, están tomando la La municipalidad, municipalidad. gente que no es de aquí, la está destruyendo, no podemos permitir esto, vamos a hacer una protesta en la plaza. A esa protesta llegan 15 personas.
Y después empiezan a hacer circular por WhatsApp, oye, me llegó con además que la manera de escribirlo, la textualidad es muy típica de algunas operaciones, digamos, que dicen, oye, los mapuches van a atacar los jardines infantiles, dijeron, vía WhatsApp. Por favor, tenemos que parar esto, compartan por favor, ¿cachai? Que la típica cosa, básicamente un WhatsApp que empieza a circular en una comunidad pequeña, probablemente asustada, etcétera. Todos esos pequeños elementos te empiezan a decir, y después pasa lo que todo el mundo conoce, digamos, que efectivamente se arma una turba, se produce un enfrentamiento violento, y todo como que pareciera un poco, ¿de dónde salió esto, digamos? ¿O por qué salió esto ahora, digamos? Porque estas situaciones como esta podrían haber salido hace 3 meses, o por qué se viralizan ahora. Porque después cuenta, bueno, había alguien grabando que estaba transmitiendo vía Facebook Live, etc. Está interesante un poco cómo funciona todo eso. Y el punto es, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene todo eso? El tema se toma la agenda de manera arrasadora, digamos, cuando hay muchos otros temas importantes en la agenda. Cuando este es un tema que podría haber explotado así, como digo, 3 meses después, 2 meses antes, pero no, ocurre ahora. Ahora yo Por lo diferencio un mismo, poco estoy agarrando eso. un tema estoy agarrando un tono conspirativo, digamos, pero digo, hay varios elementos y hay, por supuesto, hay muchos interesados en que esto explote de esta manera, digamos. Podría ser todo casual o no, digamos, pero hay varios elementos que tienen que ver con el uso, con cierta manera en que se usan redes sociales que me parecieron llamativos. O sea, pero también Eh, es el mismo uso de gente que durante la revuelta se encasquetó, se brindó en sus edificios, ¿ah? Y tenían el WhatsApp del condominio, el WhatsApp del Sí, po, edificio. sí. Están Salió con viniendo, vienen, están viniendo por la calle hordas de están bajando, gente, claro. ¿ah? Un Pero caso de una eso, chica yo que... diferencio eso de teoría conspirativa, porque eso yo creo que es una reacción histérica, Claro, pero no pero esa es la necesariamente es una teoría diferencia conspirativa. respecto a cuando, o sea, tiene razón Miguel, pero eso ocurrió cuando ya había algo que estaba armado, digamos. O sea, ya la tele estaban los militares en la calle, digamos, Plaza Italia estaba armado. Entonces, me recordó mucho un poco lo que ocurría en estos estudios que muestran cómo se usan redes sociales para armar estos movimientos. Siempre muestran el caso de cómo los rusos necesitaban desestabilizar a Andrea Merkel, a la Merkel, digamos, con el tema de los inmigrantes, y también en pueblos, por eso me acordé, porque en pueblos chicos de Alemania, cuando ocurría, por ejemplo, había una muerte de un niño, una violación, algo así, oye, y empezaban a correr, bueno, aparecían diarios inventados, digamos, o aparecían hilos de WhatsApp, digamos, donde decían, oye, no, estos fueron los inmigrantes, yo vi a un inmigrante que lo hizo, sabemos, y básicamente terminó gente muerta porque se armaron las turbas y fueron a destruir las tiendas de esos inmigrantes, digamos, que eran inmigrantes turcos. Sí. Y a partir de eso se termina armando, se termina tomando la agenda el tema de la inmigración. Sí, yo creo Eso. que, por ejemplo, están todos asustados con las teorías conspirativas, básicamente porque con el debilitamiento de las instituciones, estas teorías pueden agarrar mucho más rápido también, porque en el fondo, ¿a quién le creo ahora? ¿Quién tiene la verdad? Y eso se transforma en un problema. Y todas estas plataformas están todas, hasta Reddit, sacando todos los grupos de QAnon y todo, pero Internet es un lugar de reunión. Finalmente esa gente se va a agrupar de la misma manera. Por ejemplo, toda la gente, las comunidades que está perdiendo QAnon se están yendo a un sitio que se llama 8chan y tienen un sitio que se llama 8kun. Y ahí se agrupan y se siguen alimentando. En el fondo es imparable y yo creo que hay un entorno de debilitamiento también emocional que permite que estas cosas
que estas cosas pasan, y hay algunas que no van, lo que la Britney Spears está atrapada y en sus canciones dice que se quiere liberar, entonces Free Britney, Free te cagáis de Britney. la risa, porque a lo mejor es verdad, ¿cachai? O sea, no sé. Pero viste que está atrapada, que los fanáticos leen sus letras, dicen Claro. que ella lo único que le pide al mundo es que la libere y ella sigue atrapada. Y esas teorías dan lo mismo, pero el tema de la vacunación, por ejemplo, no es un tema menor, es un tema de política pública. Y ahora las encuestas que hacen, por ejemplo, con las vacunas nuevas, hay una parte importante, la gente no se quiere vacunar. Hacen encuestas en Estados Unidos y hay gente que no se quiere vacunar. O sea, ¿cachai? O sea, entonces, el daño que generan o sea, por supuesto, hay cosas para reírse, pero yo insisto que el tema más grave es cuando entra la política, y eso yo creo que puede pasar, porque es una manera también, como fueron O sea, sin duda va a pasar, ¿cachai? Sin O duda va a sea, pasar. convengamos que Parisi sigue apareciendo en encuestas y cosas así, ¿o no? Parisi Sí, está en segundo o tercer lugar. O sea, Claro. y bueno, hay otros que también tratan de armar encuestas para que los inflen. ¿Vieron una nota que salió en Interferencia de un estudio Black and White o algo así? Que ponía Sí. a Sebastián Sichel como presidenciable, y resulta que el estudio era como la primera vez que se hacía y era como bien, no incluía la metodología ni nada por el estilo. Ya, pero ojo que esa encuesta está hecha por la Paola Sael, que es una mina que no es cualquier cosa. O sea, es una mina ultra conocida en términos de opinión pública, de estudios. No es una mina menor. Yo creo que el error ahí es no haber mostrado la metodología, Es que ese es el y punto, la po. pregunta, probablemente la pregunta era cerrada. Entonces cerrada también hace más fácil que podáis votar por alguien. No sé cómo habrá sido. Lo hemos visto cocinando en todas las partes de su casa, o sea, una pauta impresionante. Y con Los sueldo de medios lo presidente tienen del Banco de de Estado. regalón. Oye, Yo no creo. y con sueldo de presidente de Banco de Estado. ¿Ah? Sí, no, claramente se Suave. equivocaron. Cuando la Digamos gente que fue un igual poco sigue todo. teniendo problemas con el Banco Estado, finalmente, Claro. para cobrar sus bonos, para sacar la Claro. clave única, en fin. Ya. En la No, forma está bien, que obviamente la Paola Sael es una profesional conocida, digamos, por lo mismo pareciera un Sí, pero error, además el digamos, timing no de era muy todos, pues, bueno, digamos, de armarlo, digamos. porque además era miembro del directorio del Banco de Estado. Sabían algunas cosas que hacían que fuese como, podría sí, no, haberlo está hecho de claro. otra forma. No, básicamente, o sea, ella es parte ella es parte del grupo de ex ciudadanos, ¿cachai? O sea, obviamente, es más o menos 2 más 2, digamos, que es evidente la intencionalidad, me parece a mí. Oye, Pero, aprovechando que la próxima semana vamos a tener a Quique Mujica, podríamos hablar cerrar con que los programas políticos retoman su Sí, yo se posición. la vamos a preguntar al Quique, pero no, Sí. no entiendo muy bien por qué reflotar una marca que nuestros papás vieron ese programa. O sea, un programa de hace 45 años fue su última emisión, ¿o no? ¿O no, y estoy... de hecho, bueno, antecedió, podría ser un mal augurio, digamos, ponerlo Ahora se así. improvisa. Un Sí, Oye, millennial no ¿está tenía idea vivo de que alguno de ellos, ahora se no? improvisa, ¿o no? ¿Está vivo alguno de estos ahora se improvisa o no? Yo creo que sí, pues, o sea, digo, no lo Este sé. León está vivo, ¿no? este León está vivo de Claro, partida, digamos, claro. sí. Igual la Pero, promo de Nicolás, ¿cómo se llama este? Nicolás, Vergara. claro, era como el complejo de Freud, de todo pasado fue mejor, porque era como, había un tiempo en que debatíamos y conversábamos, un tiempo antes de las redes sociales, un tiempo antes no sé qué, si ustedes vienen acá, Claro, vamos a claro, volver a esto. está instalado Entonces, desde un pasado que fue mejor. es como la antipromo, es como queremos puro público mayor de 60, hombre, y trollín. Pero se lo va a preguntar al Quique, yo creo, la próxima semana, pero Sí. parte... O sea, yo Además creo de que, tolerancia cero, parte de tolerancia cero de nuevo. o sea, este es un momento hiperpolítico, Sí, pues. claramente. Yo creo que lo estamos viendo en YouTube, y los podcasts que hay de conversación, de actualidad está lleno. Yo Claro. creo que se supone que le debería ir bien, digamos. Son ciertas, en el sentido de que hay mucha demanda por consumir, digamos, ese tipo de conversación. Igual Vamos a tener que empezar a hablar de algunas política. opciones son llamativas, digamos. Tenemos Entonces las podemos una preguntar a elección, él. un plebiscito en 70 días.
Sí. De Oye, veras. vamos a tener que empezar a hablar de política para que nos pesquen, weón. Sí. Tenemos auspiciadores. No, pero mira, pronto Radio News va a auspiciar Mediápolis, esperemos. Excelente. Está bien. Y si no, O Oye, sea, que Mediápolis va a empiece auspiciar al fundador de más Radio bien que News. empiece a pagarse, ya le hemos hecho tanta publicidad que más bien. te mando unas botellas de vino, sería bueno, como para Sí, estar sí. tomando Bueno, algo en es este como esta gran empresa llamada Ubic, ¿no? Que una empresa nueva. Que se viene. Así, Oye, así como los argentinos pasando chivos en el reportaje. Esa es oye, otra teoría conspirativa. Uy, me llegó este, que es La historia secreta Mapuche 2, de Pedro Cayuqueo, el periodista Pedro Cayuqueo, periodista, escritor. Está lleno de material, retoman además justamente la segunda parte desde el siglo XIX hasta hoy. Súper contingente para entender hoy día la conversación, desde 1883 en adelante, la guerra de invasión del país mapuche, cómo continúa. Ya, perfecto. Ya, pues, Recomendaciones, oye, Fernando? Claro. yo recomiendo el Finalmente, soundtrack de perdón Normal que People. cierre, cómo llegan a esta misma tierra inmigrantes de todas partes, de eso trata el libro, suizos, alemanes, en fin, y también a invadir, ¿no es cierto?, el territorio mapuche buscando su El tajada, Walmapu. el Walmap. Ya. Oye, yo solamente quiero recomendar el soundtrack de Normal People, de Normal People. Ay, qué buena esa serie. Sí. Hay que verla. Pero yo recomiendo Vale. el soundtrack. A llorar. Ya, bacán. Está Yo bueno. puedo chochear, ¿o no? ¿Puedo hacer una recomendación que viene de cerca? Vamos. A Quiero ver. recomendar un reportaje de dos estudiantes míos de la Católica, de Ámbar Aranea y Tomás Basaure, que se pasaron el semestre, se les cayó un reportaje a mitad de camino y armaron otro, y que básicamente hicieron esta investigación sobre cómo es vivir hacinado y pagando arriendos abusivos en tiempos de la pandemia. Una de las gracias del reportaje es que, a diferencia de muchos de estos temas que parten como solamente de una hipótesis, una tesis del periodista, este parte armando un formulario para invitar a la gente a hablar, a responder, y lo hicieron en español y en creolé. Les llegaron más de 50 denuncias, de las cuales fueron muy poquitas las que estuvieron dispuestas a hablar en ON. Y básicamente habla de, esta es la contrapropuesta a Sanfisto, cuando uno ve en las noticias la señora o el señor alegando de que ahí viven unos inmigrantes cochinos, todos hacinados y que les gusta vivir así. Bueno, este reportaje demuestra que en realidad no es así, porque arrendar en Chile cuesta mucho, muy difícil, y muchos especuladores y gente que se aprovecha de ello y termina arrendándoles y dándoles condiciones miserables de vida, viviendo en situaciones de 2x2 y en tiempos de pandemia mucho peor. Así que lo pueden ver, arriendo Y abusivos. yo lo leí y lo encontré muy bueno. Creo que está lleno de detalles, muy bien investigado. Y yo creo que este es un tema que pronto debería seguir profundizándose porque hay mucho personaje que rasga vestidura en Twitter que ha estado vinculado a este tipo de usura. Sí, yo creo que sí. Ya, Lucho, ¿alguna Yo recomendación quiero antes de hacer irnos? ¿terminaste, Miguel? Sí. ¿O ibas a agregar? No quiero. Son dos recomendaciones más bien gringas, digamos. Pero a propósito del rumor de la venta de Chilevisión a Viacom desde Turner, se murió esta semana el Sumner Redstone, el dueño, a los 97 años, el dueño de Viacom y de CBS, un tipo que es súper interesante. Mi recomendación es básicamente leer sus obituarios. Su historia es muy entretenida, digamos, un tipo que está hasta el último minuto de su vida peleando, creando imperios, peleando contra otros imperios de medios. Muy interesante, que partió desde una empresa de autocines, digamos, tenía una empresa de autocines en Boston, su padre la armó, y él termina con este mega imperio de medios. Súper interesante las historias sobre él. Me divirtió mucho el hecho que él a los 94 años, cuando seguía a cargo de sus empresas, pero se comunicaba solamente a través de un iPad que tenía 3 botones donde tenía grabadas su voz, y eran 3 botones que eran solamente para yes, no y fuck you.
Me pareció que era un crack y si llego a los 93 años, por supuesto voy a tratar de adoptar. Y lo último, hay un podcast también que está en inglés, digamos, que se llama, es de Tierra de Gigantes, Land of Giants, de Recode, que está en distintas plataformas. Súper interesante, que se focaliza en Tierra de Gigantes, se focaliza en las 5 empresas más grandes de medios y cuenta historias de ellas, sobre Netflix, Apple, Amazon, Google. Súper interesante, muy entretenida las historias para Buenísimo. conocer. Oye, les propongo que compartamos, cuando publiquemos esto, compartamos por Twitter, en el Twitter de Mediápolis, todos nuestros recomendados, para que podamos, la gente que nos escucha o que nos ve, nos pueda ver, acceder directamente. Perfecto. Estupenda idea. Podríamos tener ese botón. Oye, cuiden su 10%, siempre mi recomendación. También no se lo gasten todo, no vayan a comprar el plasma, necesariamente. ¿Por qué no? Igual hay que arreglar la Es lo que casa, si no necesitamos. vamos a quedar hasta el 2022 encerrado. ¿No? Esa es mi contradicción vital. Ya. Que estén muy Excelente. Nos vemos. Los Un abrazo. Belmont. Chao. Chao, chao.